Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Diálogos Ciudadanos de la Facultad de Comunicaciones y Artes de la Universidad de las Américas y el Observatorio de Nueva Ciudadanía de la Universidad de las Américas. Hoy estamos con una invitada que ya es de nuestra casa, Maite Alberdi, nuestra conocida y reconocida cineasta, documentalista. Maite, una vez más, nos acompaña, acaba de estrenar una nueva película, la vamos a analizar, vamos a conversar de eso en este capítulo. Y antes vamos a revisar un poquito qué es parte de lo que es el currículum de Maite. Es licenciada en Estética y Comunicación Audiovisual de la Universidad Católica, directora, guionista, documentalista, crítica de cine, miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, autora de premiados documentales como El Salvavidas, La Once, Los Niños, y fue nominada dos veces al premio Oscar con los documentales El Agente Topo y La Memoria Infinita. Y ahora estrena un nuevo documental, una nueva película más bien, su primer trabajo de ficción, En lugar de la otra, un film que va a hacer su estreno muy pronto en el Festival de Cine de San Sebastián. Maite, primero, bienvenida. ¿Cómo ha sido este paso, digamos? Cambiamos de documentales ahora a ficción. ¿Cómo fue este paso para ti? Además, ¿por qué ocurrió? ¿Fue una cosa tuya? ¿Alguien te lo sugirió? ¿Cómo ocurrió? Bueno, muchas gracias por la invitación, Mauro. Siempre me siento muy en mi casa aquí en la universidad. Gracias. Y con ustedes. Fue un paso bien orgánico, yo creo, como porque me invitaron a partir del libro de la Alia Trabuco, de Las Homicidas, a hacer una ficción. Y el libro de la Alia es un libro de no ficción que cuenta 4 casos de mujeres asesinas, que va desde 1900 hasta 1970 más o menos, y en realidad es como una tesis sobre qué pasaba con las mujeres que mataban y cómo eran perdonadas por la justicia solo por el hecho de ser mujeres, y esa tesis fue la que me interesó. Entonces partimos de un caso real, que tomamos uno de los casos del libro, entonces fue un proceso para mí bastante documental, que era finalmente como el documental de época que yo haría. em, ese como a partir del libro, el documental de época que yo haría con personajes que ya no estaban vivos, por lo tanto es como, fue como una forma, natural de cómo yo hago los documentales, cómo partió esa ficción. Después se transforma en otra cosa completamente distinta, o sea, yo trabajo con 3 personas en el set, acá eran, no sé, 80, o sea, como otro mundo en términos de De producción, la pero creo producción, que claro. el origen de la idea como que viene del mismo lugar. Y también el origen de la temática al final, porque siempre has dado en tus documentales una muestra de todo aquello como que la sociedad prefiere no mirar o que ignora un poco. Y en este caso también poner luz sobre mujeres asesinas es raro, digamos. Al final de cuentas, claro, es ficción, pero no pierdes el foco de lo que siempre ha sido tu búsqueda audiovisual y temática. Sí, totalmente. Y es eso, es como que al final yo siempre parto de interés con los temas, como lo que me mueve para contar una historia es como un tema que me interesó o una hipótesis que me interesó y de ahí voy a buscar los personajes y de ahí trato de ilustrarlo a través de experiencias específicas, pero acá es lo mismo, es como, sí, parto de un tema. em, Poco retratado desde, más que quizás la mujer asesina, porque también hay una serie de mujeres asesinas y todo, es como desde el perdón, como qué pasa, por qué hay un indulto ahí distinto, por qué la justicia se funcionaba de otra manera, o sea, qué estaba haciendo la sociedad en ese momento. Esas preguntas me parecen interesantes y creo que el rol del cineasta o mi rol en general es como a partir de las temáticas sociales que me interesan, pensar las preguntas que son necesarias en la sociedad y buscar una experiencia audiovisual que las represente. Pero también hay una intuición al elegir los temas. Es decir, uno siente que hay una historia. ¿Te pasó eso en esta ocasión? Entiendo, ¿no? Yo creo que es una intuición que uno siempre tiene, que es como, siempre lo comparo y lo hemos hablado antes, como cuando te enamoras, que es como una fascinación que después buscas los argumentos racionales de por qué funciona el tema, pero te tiene que fascinar, o sea, es como yo agarré el libro y me encantó y era como me quedé pegada pensando en el tema, es lo mismo cuando leo sobre una idea o conozco un personaje, es como ese instinto inicial creo que es lo más importante, como decir, okey, como si no me vuelve loca a mí, ¿por qué le va a volver loco?
A otra persona, claro. No es que uno sea parámetro de todo, pero es como si a ti no te fascina, 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 es difícil que vayas a convencer a otro, como, o si estás partiendo desde una lógica racional para fundamentar las cosas, es como, la gente no está buscando tesis en el cine, está buscando emociones, y entonces Mm. tú tienes que partir vinculado emocionalmente con esa idea. Si no estás vinculado emocionalmente, es como, la idea no va a resultar. Pero ahí hay como 3 microtemáticas, por así llamarlo. Una es que sean asesinas, otras son las razones para asesinar, otras que sean indultadas. ¿Dónde pusiste el foco? Em, Mira, en ninguno de los 3 lugares. ¿En serio? Sí, la película, em, retrata a Mercedes, que es una mujer que mira la actuaria del juicio, que está mirando el juicio. Entonces, al final, para mí, puse el foco en qué observamos las mujeres cuando, eh, estamos viendo A otras a otras mujeres. mujeres, y en este caso a una asesina, o sea, qué nos pasa, cuáles son los procesos que vivimos. Entonces, claro, cambiamos el foco mediático del asesinato al de la observación entre nosotras, sí. Ah, interesante. ¿Y qué descubriste? Bueno, hay que ver la película porque te la voy a spoilear, pero No, sin spoileármela, pero cuéntame un poco qué descubriste de esa mirada de mujeres hacia mujeres. no, yo creo que lo que quizás tiene que ver con mi edad también, lo que he ido aprendiendo es que como cuando yo era adolescente o cuando estudiaba, como que uno tenía pocos role models como femeninos, como que en general, como que los parámetros de los modelos que uno seguía eran hombres, como que hoy en día eh, hay de todo y esa es y eso es lo interesante y como lo que observé es que es tan como importante compartir experiencias entre mujeres o compartir experiencias entre pares o entre profesionales que están haciendo lo mismo. Es como eh, ¿qué te pasa a ti o sea, como tu camino se nutre de la experiencia compartida y de la visión de otro? Entonces, como lo importante que es tener otras visiones u otras miradas en tus caminos, yo creo que es eso. Al final. Mira, ¿y eras una directora muy apegada al guión o dejabas que también la creatividad brotara en el propio rodaje? ¿Cómo es tu estilo ahí? Porque es diferente cuando uno hace un documental, que uno se basa en la realidad que llega, O digamos. sea, quizás como hablando de los documentales, como que yo soy una directora que em, está acostumbrada a lidiar con el caos. O sea, como yo en un documental nunca sé lo que va a pasar, siempre vas a filmar y tienes como, yo voy en un documental como con una lista de supermercado, dicen mis amigos al final, que es como, ok, tengo que tener una escena de esto, otra escena de esto, pero nunca La programación al azar que tú hablas. La programar al programación. azar, pero programar al azar es como, ok, necesito las papas, ya compré las papas, o sea, cuando ya lograste un día una escena que querías de eh, no sé, po, la memoria infinita, como eh, una escena de ellos estando en el mundo. Entonces ya, cuando filmé el teatro, listo, check. Entonces ya no vuelvo a pensar que necesito esa escena. Se va rayando tu lista de supermercado y en el fondo cuando digo es caos en el sentido de que tienes tu lista, como tienes tu guión, pero nunca sabes en qué momento vas a poder filmar esa escena. Entonces eso es como hay que saber lidiar con ese abismo que es súper difícil porque a los directores cuando estudiamos cine, cuando estudiamos audiovisual, cuando estudiamos periodismo y nos están enseñando a hacer programas, la idea del director es que el director tiene el control. Entonces, para mí fue muy difícil salir de la universidad y entender que los documentales yo no tenía el control, porque yo había estudiado cómo tener el control. Entonces, es como te tienes que deformar profesionalmente para entender que la realidad tiene el control y tú tienes que estar observando Y confiar. y confiar. Y después la vas guiando y la vas articulando y confiar que elegiste bien. Por eso te digo, es como el instinto de guata de que me fascinó y como me fascinó, lo elegí y que había algo en ese mundo que las cosas que tuviste en investigación van a pasar después, como, o sea,
muy confiada porque investigaste mucho, no porque, sí, fui y pasaron las cosas, como son años de De decir, elegí bien y lo que yo creo que va a pasar, va a pasar. Entonces, cuando estás ahí confiada que elegiste bien, como que ya hay que entregarse y aprender a que todo se puede descontrolar. Y eso es súper difícil para un director que en la escuela le enseñaron a decir acción y corte. O sea, yo en mi vida en un documental he hecho acción, en mi vida he usado una claqueta, nunca he hecho corte. O sea, imagínate la gente, yo están en su casa y digo corte, o sea, ¿qué es esto? Y en la ficción es todo lo contrario. O sea, el ejercicio para mí de volver a tener el control. Entonces pasa algo interesante que, claro, te diría, fui una directora que, por supuesto que dejaba que pasaran cosas nuevas, pero también me pareció fascinante repetir una escena. O sea, ¿qué es eso de decir ya otra toma? Como nunca me había pasado. Como parece, ya hagamos cinco y que quede bien y que quede perfecto. O sea, como que ya cuando vuelves a tener el control, como que había que aprovecharlo un poco, porque no lo tengo nunca, ¿cachai? y qué herramientas de la documentalistas son aplicables en la ficción? Yo creo que son oficios, o sea, yo siempre decía: "Ay, son películas y al final las obras son obras". Es verdad, como el resultado es similar, pero creo que son oficios muy distintos, como, eh, precisamente por lo que te decía el control. Yo creo que lo que es aplicable y que ayuda mucho es que en los rodajes siempre pasan cosas inesperadas, y creo que quizás alguien que solo ha hecho ficción, como que está menos Preparado. preparado para Usemos la lo palabra. inesperado. O sea, yo como que se puede transformar en algo como más grave de lo que es. Como que a mí me pasó que yo me sentí siempre muy tranquila de entender que los rodajes nunca un hay control. Y por otro lado, también me parecía muy, loco y muy difícil lo que hace un director de ficción, que es que al director de ficción le están preguntando todo el día cosas. O sea, a mí en un documental nadie me pregunta nada. Nada. O sea, yo hablo en la mañana con mi equipo, nos ponemos de acuerdo y ahí estamos todo el día callados filmando y nadie me viene a preguntar. Y en el rodaje de ficción es como casi una caricatura de este director al que viene como, ¿de qué color la pared? Verde o azul. Y es como, ay, no sé, como decide tú. Y como que siento que nadie está acostumbrado a que le digan decide tú. Y yo como la cantidad de decisiones que hay que tomar por minuto y ser asertivo es muy complejo. Entonces, creo que son desafíos muy, muy distintos en términos del control absoluto y el descontrol. Entonces, como, cómo lidiar con eso es interesante. Ahora, bueno, nuevamente Goya y preseleccionada para los Oscar y para el Goya, digamos. Goya ya lo has ganado, el Oscar todavía no. Eh, ¿Te entusiasma? Bueno, siempre es como un nuevo desafío, ir todo otra vez. ¿Cómo es eso? Mira, honestamente, es una responsabilidad que uno toma como ya, o personalmente, como con cansancio un poco, porque es como que te dicen, es súper un honor por la cantidad de trabajo que hay detrás de cada campaña y de cada selección, porque es como cuando un país te elige, te tienes que hacer cargo, es como no puedes dejar la película Obvio. a ver si la eligen. Entonces, lo que pasa con las campañas es que, claro, lo hemos hablado, que a mí me da mucha risa cuando nos decían, hoy qué suerte que quedaron nominados con el topo la primera vez, y es como nos habíamos desangrado 2 años trabajando así como no son suerte. O sea, es es un honor representar al país y sobre todo porque eso hace que las películas vuelen también, como que lleguen a más lugares, como que, es importante como que Sí, se por vuelven supuesto. se vuelven del mundo, no chilenas también. Pero creo que los premios, claro, de alguna manera se vuelven, o sea, para mí el objetivo, lo que he aprendido es como no, no busco ganarme un Oscar, como no busco ganarme el Goya. Es como ya solo el hecho de hacer la campaña le da una visibilidad a tu obra y a ti como cineasta y a las películas que es como impensada. Y como no lo digo como
falsa modestia, o sea, como que creo que uno no alcanza a dimensionar todo lo que se hizo y todo lo que la película se llegó a ver para que esté esa nominación. Me acuerdo que me pasó el día antes de que salieran los nominados al Oscar de La Memoria Infinita, que yo había partido, eso fue en enero, llevaba 12 meses haciendo campaña sin parar, porque la había estrenado un año antes en Sundance y era el año siguiente en Sundance de nuevo, que yo estaba recibiendo un premio y que venía todo y que me pasó que ese día, o sea, yo no me pongo nerviosa, o sea, no me puse nerviosa el día del Oscar, no me pongo nerviosa para el estreno, pero ese día fue como, dije, chuta, llevo un año mostrando la película sin parar, se estrenó en 40 países, como que con la Paulina lo viajamos todo, lo mostramos todo. Nadie sabe, o sea, como nadie dimensiona, y es como, chuta, y si no quedaste nominado, es como que ese trabajo fue en vano y como tener que hacer el ejercicio la noche anterior, decir, a ver, no fue en vano, eh, toda esta gente la vio, como que la película es importante, pero al final es tan injusto, o sea, es terrible porque pienso, los otros 15 que estaban en esa lista, que veníamos de una lista de 250 quedaron 15 y después quedan 5 todos los 15 que estábamos ahí, que estábamos todos en Sundance, que habíamos hecho lo mismo, entonces decir, ay, no, es muy terrible la cantidad de trabajo que implica hacer una campaña para llegar a esos 15. Me acuerdo, a propósito de las Olimpiadas, que como que una vez tuve una conversación que alguien decía, bueno, pero ¿por qué no hay medallas en Chile? Entonces, un amigo que trabajaba como con los deportistas decía, oye, pero que estén ahí, o sea, es como, no Exacto. estamos dimensionando lo que significa que estén ahí, que estén seleccionados, o sea, eso ya es como que hay un espíritu, claro, muy exitista en la medalla, pero como que he aprendido a entender el valor de ese proceso y de la visibilidad de ese proceso. Y cuando digo es cansador porque soy cineasta y yo quiero hacer películas, no quiero hablar de las películas, o sea, quiero hablar de las películas, pero un ratito, entonces como que también ha sido un proceso grande entender que parte de mi trabajo es hablar y compartir y que a mí se me hace muy interesante como completar la película en esa conversación con el público. Lo que pasa es que las campañas, eso se vuelve demasiado tiempo en esa conversación, pero ha sido un ejercicio entender que es mi rol también. ¿Y cómo manejas la expectativa? Porque evidentemente cada vez que tú sacas una obra hay una expectativa, eso ya es obvio, y no vas a poder sacarte eso encima nunca en tu vida como cineasta, digamos. ¿Cómo manejas esa expectativa? ¿Es una presión? ¿Es una motivación? ¿Cómo lo manejas? No lo pienso. O sea, es súper loco porque me lo dicen y como que yo no alcanzo a dimensionar. O sea, ahora me estoy dando cuenta, como, porque yo estaba, ay, pero si es mi primera ficción, como, es algo distinto, como que no pueden, o sea, es otra obra, como que no, y como que veo la expectativa y me dicen, bueno, pero la gente está esperando. Y, o sea, lo entiendo, me cuesta, pero no siento presión. Como, como que he aprendido a decir, cada obra es distinta, no voy a volver a hacer una película como la otra, quiero aprender cosas nuevas, voy probando, entonces no, como agradezco la expectativa, pero no la siento para nada como una presión, porque además también personalmente me pasa a mí que eh, después de hacer La Memoria Infinita, que para mí, para mis parámetros como directora, es como, yo la, como le decía a la Paulina la otra vez, me decía, no digas eso, yo la amo tanto y la encuentro como tan perfecta en mis parámetros de qué tiene que ser un documental. O sea, yo estoy muy orgullosa, todas mis películas me enorgullecen en distintas formas, pero como que siento que hay como, no sé, no, tiene todo lo que yo querría de una obra. Y no sé si vuelva a ser una película que a mí me complete de esa manera. Entonces, como que tuve que decir, bueno, voy a hacer otra película y quizás sí vuelva a ser una película que a mí me complete de esa manera. Y todas te entregan cosas nuevas. Mi abuela que tenía 5 hijos decía, bueno,
no todos los dedos de la mano son iguales, como que me pasa lo mismo con las películas, como les tengo Pero hay uno que ocupas más o te gusta más o lo usas más, digamos, una cosa así. mi grifo favorito. Eh, pero sí, es como entender que son cosas distintas y que van a públicos distintos y que uno también está constantemente aprendiendo, como que eso lo agradezco. Ahora, esa es estamos hablando de la expectativa de la gente. ¿Y cuál es tu propia expectativa con esta película? Mm, no, yo creo que, a ver, mi expectativa profesional es que se me abre un universo que yo no contemplaba o que a mí me llegaban ideas de ficción y yo siempre decía, no, 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 yo soy documentalista. Entonces, lo que me pareció interesante es que exploré un área que me permita además tener otras herramientas para hacer los documentales que yo quiero hacer. Entonces, como... eh, O sea, vas a volver al documental, sí, sí, ese sí, es tu mundo. yo pienso siempre en documentales, pero ahora que exploré otras formas, como que más cruces, más híbridos, como eh, más ideas que están como a medio camino entre una cosa y la otra, como que eso me parece interesante y fue una súper escuela para mí la película. Em, no, y como que lo que espero quizás para el futuro es como no encasillar las ideas, como que eso me pasa, que yo al tiro las llevo a documental, como decir, mira, puede ser esto, puede ser lo otro, puede ser una mezcla, lo del alias, o sea, partimos de un libro de no ficción y terminó siendo una ficción, o partir de una idea de ficción y terminar siendo un documental, como también ahora me pasó, lleva muchos años investigando un documental 5 años que decimos, no podíamos entrar a ese mundo, no teníamos el acceso, o sea, como que al final por permisos no pudimos y dije, bueno, transformémosla. O sea, ya ahora tengo la libertad de decir, bueno, Podríamos hacer una ficción. sí, tenemos todo este material, hemos investigado tanto, como sabemos tanto de ese mundo, como cómo vamos a votar todo el trabajo que hemos hecho, traspasémosle a otra cosa. Y eso es un regalo de haber hecho una ficción, porque antes no me habría atrevido, no se me habría ocurrido. Entonces, como entender que las ideas pueden pasar de un género a otro y que yo también, como que fue un gran aprendizaje, sí. Me gustaría saber, bueno, fuiste elegida entre las 50 mujeres líderes y me gustaría saber cómo recibes esa nominación, qué significa para ti como mujer recibir este reconocimiento. Pero fue bien impresionante ver la lista para mí porque eran todas que así como, wow, o sea, estar con Isabel Allende, como la Fert, como decías, qué eh, honor y al mismo tiempo como qué maravilla que podemos decir, hoy hay una lista de 50 mujeres líderes que uno lee los perfiles y dice, qué impresionante lo que están haciendo todas, que era algo que a uno, lo que hablamos, no le pasaba os- cuando era adolescente, como eh, no me pasó en el colegio y que hoy como podamos o que las personas que están estudiando como que puedan ver que hay ejemplos y que se puede, como que yo creo que es lo que más necesité mientras yo estaba estudiando cine. Cuando yo estaba estudiando cine, como que la mayoría de o sea, casi todos los directores chilenos eran hombres. Y al mismo tiempo, bueno, en Hollywood, por supuesto, como hasta el día de hoy siguen siendo modelos masculinos, pero decir como tenemos una lista de mujeres que lo han hecho, que las estudiantes pueden aspirar a esos lugares, como que son importantes los ejemplos. Oye, Maite, sabemos poco de ti como, o sea, sabemos mucho de ti como cineasta, como documentalista, pero sabemos poco de la Maite persona, digamos. Eh, ¿Qué haces aparte del cine, digamos? O sea, ¿hay algo que te gusta hacer? No sé, sé que tienes un hijo, que me imagino que toma una buena cantidad de tiempo, Sí. pero ¿qué hace la Maite, la Maite mujer, aparte de la Maite mamá, de la Maite cineasta? ¿Qué haces? Qué divertida la pregunta, no me la hacen nunca. Mira, es verdad, gran parte de mi tiempo en el que no estoy siendo cineasta, o sea, la mayoría de mi tiempo soy mamá. El tiempo que me queda, Ya. soy cineasta y el resto del tiempo que me queda, así como mis pequeñas aspiraciones son las típicas, pues leer, ir al teatro, ir al museo, cocinar, me encanta. Mira. Soy una gran, después de la 11 yo creo me transformé en una gran repostera, como que me quiero jubilar y tener una pastelería, eso, pero sí. Hay una parte de
cómo uno cambia como cineasta o audiovisualista en el tiempo, porque las obras te van haciendo perfeccionar ese trabajo. Pero también hay un cambio personal, porque uno con todas las experiencias, con todo lo que tú has visto, con todo lo que has vivido, que al final estos documentales son experiencias de vida, no solamente es un film, también uno va cambiando su propia visión del mundo, su propia visión de la gente, de los seres humanos. Cuéntame cómo has cambiado tú con todos estos trabajos que has hecho en toda tu carrera. O sea, una pregunta muy difícil porque es como cuando a los niños les dices: "Oye, creciste mucho", y ustedes como: "No me doy cuenta", o sea, como que no ven su crecimiento, es como que uno no es tan consciente, de cómo va creciendo. Yo sí, o sea, lo que soy muy consciente es que quizás después de hacer, varias películas, como que quizás tengo el ojo un poco más afinado para decir, eh como dónde me quiero meter, dónde no, o como Pero eso no es un cambio personal, ese es un cambio como sí, cineasta. es profesional. ¿Has podido sacar conclusiones, por ejemplo, de la naturaleza humana, por ejemplo? Sí, Porque, muchas, o sea, por ejemplo, yo trabajo con la naturaleza por eso humana, o te sea, al pregunto, final lo que claro. hablamos, o sea, es como lo que tú mismo dijiste, es como las experiencias que filman son mis experiencias, como y he aprendido mucho, o sea, la persona que soy se constituye en gran parte de las personas por las personas que he filmado y los aprendizajes que he tenido filmando. Muchos tienen que ver, por ejemplo, con la enfermedad y el duelo, que en todas mis películas me he visto enfrentada al duelo de distintas maneras. eh, Como con la memoria infinita, yo creo que la hice igual porque yo me sentía muy en sintonía con la Paulina en la forma de vivir la enfermedad, que yo también había pasado como un proceso largo y complejo de enfermedad con mi mamá, que siento que mi mamá como que me había ayudado a abordarlo de la misma manera que era, okey, disfrutemos el día, como no estamos enfermos, como estar en el presente, estar en el presente, estar en el presente. Y no sé, me pasa que muchas personas, me dicen: "No quiero ver La memoria infinita", como me da pánico, como mucha, como que a mí nunca me había pasado con una película mía que la gente me diga: "No, no la voy a ver". Y hasta el día de hoy me encuentro con mucha gente que me dice: "No, no la voy a ver". Y digo como, ¿qué? Porque a mí me pasa con esa película que es como, me fascina emocionalmente lo que pasa, porque me fascina la forma de abordar la enfermedad, el dolor y la muerte, que es como desde estar, desde disfrutar, como, ok, disfrutar el día porque hoy día podemos caminar, mañana no sabemos, hoy día podemos estar juntos, mañana no sabemos, y el único gesto que te hace, como la sensación de prefiero que esté antes que no esté, que a mí también me pasaba como en la enfermedad y como que lo corroboré ahí, y decir como las formas de abordar las dificultades como que hace toda la diferencia. O sea, me pasó también haciendo los niños, que sí, como para mí era puro goce esa experiencia y filmar La memoria infinita, como lo pasé bien. O sea, la gente me Hay decía, pero algo, ¿cómo yo voy a filmar? Pero es que ellos lo pasaban bien y yo lo pasaba bien. en buena parte de tus películas, haría quizá la salvedad del salvavidas, pero entonces es como, se repite el gozo de la vida, digamos, porque en los niños es como gozar la vida, el caso de la Paulina y Augusto eran en la historia de amor, eso es una historia de amor, más allá del Alzheimer, es una historia de amor. Y entonces uno empieza a darse cuenta que tiene que ver un poquito el mismo la once, o sea, la once, que pasan toda la once planificando un paseo, digamos, que es fantástico, digamos, un paseo para ir a dormir, o sea, porque no, pero es eso, es como disfrutar la vida. Hay algo de eso, me da la sensación en tu lenguaje que si yo la tomara, como que se repite, es una constante. Sí, tal cual. O sea, y quizás también eso tiene que ver con aprendizajes o identidades, que es, eh, hay que disfrutar. Si ves todas las películas, son personajes que en el guión lo están pasando, o sea, como que en la trama narrativa tienen una dificultad, pero en el día a día hay goce. En una sociedad que ha tendido a perder mucho el goce o que no valoramos el goce y el deseo y la fascinación y el pasarlo bien, como que todo se ha vuelto muy funcional, como, y creo que está ahí, y eso también le da la capa de humor a las películas, como cuando hay goce, hay humor en medio del duelo, y eso también lo he aprendido filmando y lo he aprendido en la vida, que es como
está todo mezclado, está todo cruzado, está lleno de matices. No podemos decir, oye, una tragedia es una comedia, si hay goce, no hay dolor, no, como está todo junto, es como tenemos el goce, tenemos el dolor, conviviendo el mismo día o en el mismo momento en nuestro cuerpo, o sea, se puede. Sí. ¿Cuánto te involucras con los personajes? Bastante, pero como que también yo siempre digo, ¿Marcan la diferencia? ¿Marcan la distancia? ¿O no, estás involucrada, estás o adentro? sea, uno está adentro, marca una distancia con la cámara, que en el fondo es difícil, como que hay 2 formas de documental, el documental sobre el pasado y el documental sobre el presente. Yo hago documental sobre el presente en el que no interactúo, entonces lo más difícil es que como tú tienes una relación con las personas, porque he hecho investigación, he conversado, he estado ahí, como la relación es conmigo, en el momento de filmar yo trato de ser invisible, entonces como tengo o sea, entro, converso en la mañana y después me pongo a filmar y ya no estoy interactuando. Entonces, es difícil que entiendan la forma, pero cuando ya la entienden es bastante natural y fluye. Entonces es como, estoy involucrada, no estoy interactuando, pero es gente con la que pasas mucho tiempo en periodos de la vida también como importantes o claves. Entonces, como fue un periodo importante para ellos que yo viví, y que como que yo cuando pienso en las etapas de mi vida, pienso también con quién como qué estaba filmando, también es muy con quién estaba en ese momento. Y son como, yo siempre digo amigos del colegio, como compartiste una rutina por demasiado tiempo, por demasiados años, que nunca se va a volver a repetir, porque yo nunca voy a tener ese nivel de cotidiano con las personas que filmé, es imposible. Pero es como lo ves o te encuentras y es como un hermano, o sea, es como la cantidad de experiencias compartidas, el cariño es eterno, o sea, es como es un amor eterno, y una relación muy de confianza. Maite, ¿cómo proteges tu integridad emocional también cuando estás frente a situaciones? Hay situaciones tristes, digamos, dolorosas. ¿Cómo lo haces después? ¿Cómo proteges tu salud emocional también? O sea, yo como cuando digo me involucro, es como me pasan, o sea, no me distancio emocionalmente, es como me afectan las cosas que le están afectando. O sea, haciendo la memoria infinita me acuerdo como lo que me costó emocionalmente, sobre todo al final, lidiar y editando mucho. em, no, con mucha terapia. O sea, yo siempre digo que el terapeuta debería ser un ítem del presupuesto porque en realidad siento que mucho de mi tiempo que invierto de terapia conversando de los personajes y de los procesos que estoy viviendo y analizando lo que le pasa para ver desde dónde contarlo, como, o sea, me siento una vez a la semana a eso y a como trabajar emocionalmente qué me pasa a mí, porque lo que me pasa a mí es lo que le tiene que pasar al espectador. Entonces, como que yo tengo que ser muy consciente de mi proceso emocional para replicarlo en el guión y en el montaje. Como, como que a veces te pasa que llegaste a conocer un personaje y tenías un poco de distancia y te acercaste y te fascinó porque te fascinó y te emocionaste en tal momento y como que no se te puede olvidar qué, qué fue lo que te fue pasando porque es lo mismo que le tiene que pasar al que está mirando después. Entonces, hay que ser muy consciente de ese proceso emocional y eso sí, lo hago con mucha terapia, que lo encuentro como necesario y también, ojo, como trato de elegir personas y elegir historias que a mí me permitan dormir tranquila en la noche. Como, A ver, ¿cómo es eso? porque me llegan a veces proyectos que sí, oye, voy a estar 5 años con una persona que es, te invento, porque llegan como eh, un asesino, no sé qué, no sé qué, es como digo, no, no puedo, o sea, yo no puedo ir a filmar, entrevistarlo y dormir tranquila Por en 5 años. la noche por 5 años, ¿me entendís? Como está lleno, o sea, como que trato de elegir cosas que me emocionen, pero que sé que voy a dormir en paz, porque es realidad, como que esa es la diferencia con la ficción. En la ficción no tengo ningún problema, puedo hacer el personaje porque lo inventé, no tengo que lidiar con él, ¿cachai? Pero tú vas a
relacionarte profundamente con una persona que tienes que saber que la vas a poder querer, que la vas a poder admirar, porque vas a pasar mucho tiempo con ellos. Entonces, por eso te digo, tengo que, o sea, es intenso emocionalmente, pero duermo tranquila en la noche de que no estoy haciendo algo que me dé miedo, que en el documental pasa, como que hay documentalistas que son más valientes que yo, que están dispuestos a no dormir en la noche y a enfrentar el poder y a enfrentar. Yo quiero ir tranquila, tener experiencias que me nutran, pero que como goce, sí. Y por último, ¿qué viene ahora para ti? ¿Qué es lo próximo? Em, bueno, lo próximo, al corto plazo, es estrenar El lugar de la otra, que se estrena ahora en salas a fines de septiembre y en Netflix el 5 de octubre. Y tengo muchos proyectos en desarrollo, como cuando uno hace documentales, creo que los documentalistas tenemos que entender que son tan largos los procesos que podemos empalmar, entonces vamos trabajando en distintas etapas, porque no se pueden apurar los procesos. Yo siempre digo la realidad, no puedes decir, ah, ya, lo quiero hacer en un año. Sí, sí, una cosa es lo que a uno le encantaría hacer por cronograma y otra es cuánto se demora una historia en desarrollarse. Entonces, eh, tanto yo como mi equipo tratamos de ir buscando historias que podamos trabajar en paralelo. Entonces tenemos varios proyectos en documental que nos entusiasman y que estamos trabajando en paralelo. Sí. Y te vas a San Sebastián los próximos. Y me voy a San Sebastián a estrenar El lugar de la otra. Muy contenta porque es un gran festival, que el público es amoroso, que llena las salas, que la prensa española también. Es una prensa, es que es el único lugar que me pasa, que siento que cada periodista estudió sus preguntas y que no te las repiten. Entonces es una prensa muy dedicada y la agradezco. Sí. Bueno, Maite, una vez más, muchas Muchas gracias. gracias, Mauro. Estás en tu casa aquí, tú sabes, en la UDLA, vienes muchas veces y la verdad ha sido un gusto siempre acompañar tu carrera y escucharte además, porque siempre traes algo nuevo para Muchas el gracias. podcast. Y yo no sé cómo siempre logramos hablar de cosas nuevas, porque digo, pobre Mauro, ya está aburrido. No, para nada, estoy encantado de escucharte y la verdad es Y que me siempre entretengo logra muchísimo. sacar preguntas nuevas. Gracias. Maite, muchas gracias y muchas gracias también a todos ustedes y será hasta un próximo capítulo del podcast Diálogos Ciudadanos de la Facultad de Comunicaciones y Artes de UDLA y del Observatorio de Nueva Ciudadanía. Buenos días.